A lo largo de los años, estas personas enfrentan enormes desafíos al reincorporarse a la sociedad, que cambia significativamente mientras ellos están encarcelados. Aquí te presentamos a 10 personas que cumplieron décadas en prisión y las dificultades que enfrentaron al regresar al mundo exterior. Número 10. Harvey Stewart. Harvey Stewart fue condenado por primera vez en 1951 por robo a mano armada, lo que le valió una sentencia de 10 años en una prisión de Texas. Después de cumplir 6 años, fue liberado en libertad condicional, pero volvió a la cárcel en 1958 por asesinar a un hombre de 26 años, James Lear. Tras varios intentos fallidos de libertad condicional, finalmente fue liberado en 1985, solo para regresar a prisión 16 meses después por un asalto a un banco. Después de 59 años en prisión, fue liberado en 2011. A pesar de las objeciones del condado de Jefferson, su avanzada edad y mal estado de salud contribuyeron a su liberación. En prisión, Harvey sobrevivió a la mayoría de sus familiares y amigos. Número 9. Clifford Hampton. Con solo 17 años, Clifford Hampton fue condenado a cadena perpetua por asesinar a su amiga Bear Ann Gibson en 1950, después de que ella rechazara sus avances sexuales. A lo largo de su tiempo en la penitenciaría de Luisiana, Clifford también fue condenado por otro asesinato cometido dentro de la prisión, lo que le valió una segunda cadena perpetua. Después de cumplir 61 años en prisión, fue liberado en 2019 gracias al caso Montgomery contra Luisiana, que le permitió solicitar libertad condicional por haber sido menor de edad al cometer los delitos. Hoy, Clifford vive en Luisiana gracias al apoyo de la comunidad. Número 8. Howard Christensen. Howard Christensen, junto a un cómplice, cometió un robo y asesinato en 1937, acabando con la vida de una maestra de 26 años en Dakota del Sur. A los 16 años fue condenado a cadena perpetua. Durante su tiempo en prisión, pasó gran parte de su condena en hospitales psiquiátricos debido a su comportamiento errático y fue sometido a tratamientos de choque eléctrico. En 2001, después de 64 años en prisión, fue liberado por razones de salud a los 82 años. Falleció en 2003, 2 años después de su liberación. Número 7. John Phillips. En 1952, John Phillips fue condenado por agredir sexualmente a una niña de 5 años en Carolina del Norte. A los 18 años, fue diagnosticado con una discapacidad intelectual que lo hizo vulnerable a confesiones falsas. Pasó 68 años en prisión, y a pesar de sus múltiples traslados de prisión y condiciones de mínima seguridad, nunca mostró interés en salir de prisión debido a que se sentía más cómodo con las rutinas carcelarias. En 2021, a los 96 años, fue puesto en libertad condicional. Número 6. Paul Guidel Jr. Paul Guidel Jr., originario de Connecticut, fue condenado por asesinato en segundo grado en 1911 a la edad de 17 años. Tras robar a un agente de bolsa en un hotel de Nueva York, fue sentenciado a cadena perpetua. Durante su condena, sufrió una crisis nerviosa que lo llevó a pasar 7 años en el pabellón psiquiátrico antes de regresar a la población general. Guidel fue elegible para libertad condicional en 1974, pero decidió quedarse en prisión, donde había vivido la mayor parte de su vida. Finalmente fue liberado en 1980, después de haber cumplido casi 70 años en prisión, un récord en los Estados Unidos. Número 5. Francis Smith. Francis Smith, desde muy joven, tuvo problemas con la ley y fue encarcelado en múltiples ocasiones. En 1949 fue condenado por la muerte de un vigilante nocturno, aunque más tarde su sentencia fue revocada debido a nuevas pruebas que indicaban que había sido presionado a confesar. A pesar de la injusticia, Smith pasó 70 años en prisión antes de ser liberado en 2020, a los 96 años. Número 4. Richard Honig. En 1899, Richard Honig fue condenado por asesinato en primer grado a los 20 años, tras haber asesinado a su antiguo maestro.
Durante sus 64 años en prisión, trabajó en la panadería de la cárcel y fue considerado un preso modelo. Fue liberado en 1963 gracias a la intervención de su sobrina Clara, quien lo cuidó hasta su muerte en 1976. Honig fue uno de los primeros presos en atraer la atención de los medios debido a la duración de su condena. Número 3. Johnson Van Dyke Grisby. Grisby fue condenado a cadena perpetua por asesinar a un hombre en un bar durante una pelea en 1908. A pesar de ser un prisionero modelo, se le negó la libertad condicional 33 veces antes de ser liberado en 1974 a los 89 años. Después de pasar 66 años en prisión, Johnson tuvo dificultades para adaptarse a la vida exterior, regresando voluntariamente a la cárcel por otros 17 meses antes de ser liberado nuevamente. Falleció en 1987 a los 101 años. Número 2. Charles Edreford, condenado injustamente en 1952 por asesinato. Charles Edreford pasó 64 años en prisión antes de ser liberado en 2016, a los 84 años. Su caso fue un ejemplo de discriminación racial, ya que no se le permitió defenderse adecuadamente durante su juicio. Poco después de su liberación, Ford fue diagnosticado con un cáncer de pulmón agresivo y pasó sus últimos días sobreviviendo de la caridad antes de fallecer sin recibir ninguna compensación por sus décadas de encarcelamiento injusto. Número 1. Joe Ligon. Joe Ligon es conocido como el prisionero más longevo de Estados Unidos. En 1953 fue condenado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional por un crimen cometido cuando tenía 15 años. A pesar de no haber sido el responsable directo de las muertes durante los robos, fue sentenciado junto con otros jóvenes. Después de casi 7 décadas en prisión, fue liberado en 2021 a los 83 años. A su salida, Ligon se enfrentó a un mundo completamente diferente al que conocía. En una entrevista mencionó que lo primero que hizo como hombre libre fue derrumbarse con una gran sonrisa en el rostro. Las historias de estos prisioneros nos recuerdan lo drástico que puede ser el cambio en la sociedad durante largas condenas y las dificultades que enfrentan al intentar reintegrarse después de décadas en prisión. A pesar de sus crímenes, la mayoría de ellos terminaron sus vidas con dignidad, aunque no sin las cicatrices de un sistema que a menudo los olvidó por mucho tiempo. No olviden darle like al video, suscribirse y comentar qué tal les pareció este video. Su apoyo me ayuda muchísimo.